Buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos saludar al doctor Luis Felipe Tillería, abogado de los candidatos del Movimiento Construye. También se va a sumar el experto electoral, doctor Diego Zambrano, respecto de este proceso en donde hay la posibilidad de formular impugnaciones a los últimos resultados, incluso a lo que ha ocurrido en este proceso electoral. Se ha anunciado que no habría impugnaciones. Es bueno conocer de fuente directa de los candidatos del Movimiento Construye, pese a que se repitió las elecciones de asambleístas en el exterior, pese a que la Constitución y la ley electoral establece que esa elección será en primera vuelta. Hubo impugnaciones y se dejó para la segunda vuelta electoral. ¿Qué van a hacer respecto de estos casos? Doctor Luis Felipe Tillería, muy buen día. Sí, muy buenos días. Un saludo migrante a todos nuestros compatriotas que nos escuchan en todo el país y en Italia, España, vía online, en Inglaterra. Muchas gracias por su pregunta y por la oportunidad de dirigirme a mis compatriotas. Simplemente una pequeña aclaración. No soy abogado, no soy el abogado de Construye. Creo que fue un error de un medio de comunicación, ya que soy el procurador común de la alianza. Quizás se confundieron con el término procurador pensando que era abogado. Bueno, soy economista. Muchas gracias. Pero bueno, en todo caso estamos liderando todas estas reclamaciones, objeciones, apelaciones, todos estos procesos que vamos a llevar a cabo. Como usted lo ha dicho, no solamente porque ilegalmente se anularon las elecciones de la primera vuelta. Lamentablemente el Consejo Nacional Electoral adujo que por legitimidad estaba anulando las elecciones ilegalmente y decía que era para que mucha más gente votara. Lamentablemente, pues ese argumento se ha venido abajo porque en Latinoamérica, por ejemplo, votaron 2.000 personas menos esta vez que fue presencial. Y porcentualmente, en Estados Unidos baja del 71% de las personas que se habían inscrito para el voto telemático que pudieron votar, baja al 22% del padrón. En Europa, algo similar, del 38% de las personas que votaron, que estaban inscritas para votar telemáticamente, baja al 37%. Con lo cual, pese a que el Consejo Nacional Electoral, a través de uno de sus consejeros, había declarado que, si bien es cierto, estaban violentando la ley, pero lo hacían por un principio de legitimidad, un principio mayor de participación, esta vez porcentualmente ha participado menos gente, con lo cual se cae ese argumento. Y se evidencia también, por ejemplo, en Estados Unidos, que al darse en segunda vuelta esta elección, los candidatos empezaban con una desigualdad de condiciones. Por ejemplo, el candidato de ADN, de sacar 7% en la primera vuelta, ahora en la repetición saca el 40%. Con lo cual está sobre la mesa que los candidatos en segunda vuelta tienen una ventaja si tienen un candidato presidencial que los arrastra. Es decir, por las evidencias entre el primer resultado y el segundo, simplemente este sector político de la Revolución Ciudadana resultó beneficiado con la repetición de las elecciones, economista Tillería. Así es. Los resultados están en la mesa, han resultado muy beneficiados al tener esta plancha que los apoyaba. Llega el momento en que aquí en Europa sacan el 62%. Cuestión inédita. Yo creo que ellos en su mejor participación han sacado un porcentaje tan alto, precisamente porque al tener 3 papeletas en la mano, muchos de los compatriotas se confundieron. El Movimiento Construye no tenía un candidato en la segunda vuelta y eso definitivamente que los ponía en una desventaja. Por eso la Constitución recoge que la elección para asambleístas del exterior se tiene que dar en la primera vuelta y no en la segunda vuelta. Ahora que nosotros hablamos de que o bien se anule esa segunda vuelta y se respeten los resultados de la primera vuelta, o que nos veamos en una tercera vuelta, mucha gente se asombra, porque si bien es cierto la Constitución no recoge una tercera vuelta, tampoco recogía una anulación ilegal de las elecciones o que las elecciones de asambleístas se den en segunda vuelta. Con lo cual, si estamos aquí para
modificar la ley según se nos antoje. Bueno, pues los migrantes de alguna manera no queremos quedarnos fríos esta vez y queremos dejar de ser la última rueda del coche. Como procurador común, ¿qué van a hacer? ¿Van a formular impugnación? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué condiciones? Sí, bueno, estamos, precisamente anoche comenzamos a definir con el equipo legal cuáles son los tiempos, los plazos para la impugnación, reclamación. Aún tenemos que esperar la proclamación oficial de los resultados, que no la ha hecho el Consejo Nacional Electoral de las elecciones de Europa. Espero que se haga, de lo que había visto en declaraciones del Consejo Nacional Electoral, espero que se haga antes de fin de mes. Sin embargo, tenemos entendido que las actas aún están en Europa y tienen que viajar a Ecuador para que luego pasen por el Consejo Nacional Electoral. Si es que nosotros pudiésemos acelerar este proceso pidiendo un conteo voto a voto, lo vamos a hacer, y de hecho esta tarde tenemos reuniones en el consulado para notarizar las actas que nosotros queremos impugnar, que queremos que se haga el conteo voto a voto, ya que aún habiendo pasado cerca de 10 días de las elecciones, aún hay varias actas con inconsistencias, cerca de 11.000 votos. Es otro de los problemas que normalmente habíamos sufrido aquí en Europa. ¿En qué consulado van a formular esto? En Madrid y Londres. Ya. Usted está en Londres en este momento. Yo estoy, correcto. Ya. Y Bien. bueno, pues los candidatos se movilizaron a Madrid porque hay tiene mucha más funcionalidad el consulado de Madrid. Es más fácil que se desplieguen los candidatos que estaban en Málaga, etcétera, etcétera, hacia Madrid, a que vengan a Londres, ¿no? Ya. Simplemente por un tema logístico lo hacemos en Madrid. Bien, quiero saludar al doctor Diego Zambrano, experto electoral. ¿Cómo ve este proceso de impugnaciones, cómo se prepara desde Concluye luego de lo que hemos analizado en ocasiones anteriores, cuando se pasó la elección de asambleístas en el exterior de la primera a la segunda vuelta, como se realizara el domingo 15 de octubre último? Muy buen día, doctor Diego Zambrano. Buenos días, estimado Miguel, un gusto saludarle. Igualmente, un saludo muy cordial para Luis Felipe y para toda su audiencia. Yo creo que hablar de impugnaciones a estas alturas del proceso electoral ya es bastante extemporáneo, porque lo que entiendo es que no se cuestiona el escrutinio de la segunda vuelta, digamos, de la repetición de las elecciones, sino la resolución por medio de la cual se declaró la nulidad de las votaciones en el exterior. Ese acto tuvo una resolución. Esa resolución pudo haber sido, de hecho, me parece que Construye lo hizo, pudo haber sido impugnada ante el Consejo Nacional Electoral en 2 días, y de esa resolución, en 3 días, recurrir ante el Tribunal Contencioso Electoral. Efectivamente, hubo algunos recursos que se presentaron ante el Contencioso Electoral. El único que prosperó, el único que superó la fase de admisión fue aquella que presentó el Partido Sociedad Patriótica, pero el Tribunal Contencioso Electoral negó ese recurso y dejó en firme esa resolución, con lo cual esa resolución en particular no puede ser atacada bajo ninguna línea, porque en el ámbito contencioso electoral, pues evidentemente que no, está absolutamente extemporáneo. En el ámbito penal tampoco, puesto que inclusive el mismo Tribunal Contencioso Electoral determinó que la Junta Especial del Exterior sí es competente para declarar la nulidad de las votaciones. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral es un organismo desconcentrado, es decir, que sus órganos desconcentrados, provinciales, regionales, en el momento de existir, tienen las mismas competencias que el CNE nacional, pero obviamente en el ámbito de su jurisdicción. En ese sentido, la Junta Especial del Exterior, que funciona en Quito, de hecho, tenía la potestad de declarar la nulidad de las votaciones. Eso fue impugnado, fue conocido por el Consejo Nacional Electoral y también por el Tribunal Contencioso Electoral, que finalmente con sentencia de fondo dejó sentado ya un criterio que pasa por autoridad de cosa juzgada, que es inatacable a estas alturas,
con lo cual, digamos, quedaría firme. Entonces, la vía penal por arrogación de funciones no corresponde, porque sí es competente la Junta. Las acciones constitucionales no cabe tampoco, porque ya pasó el tiempo, y además Construyen no fue parte procesal dentro del caso en el que el tribunal pronunció sentencia. Por tanto, no cabe que presente una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, y tampoco cabe la vía internacional, porque tiene que agotar las instancias internas, y la instancia interna no fue terminada porque sería ante la Corte Constitucional, no la puede terminar, y claro, y la única excepción que establece el sistema interamericano, si es el caso, es que no se haya podido terminar la vía interna. Creo que en este caso se contó con todas las herramientas para hacerlo, pero, digamos, no se agotó esa vía. Entonces, en ese sentido, creo que a estas alturas, pues, lo que nos corresponde es conversar más sobre qué viene ahora, digamos, la proclamación de resultados, etcétera, etcétera, pero atacar vía impugnación o vía recurso contencioso electoral a una resolución de agosto, claro, a estas alturas es improcedente. Sobre el tema, quisiera una precisión con el economista de Artillería. ¿La impugnación se da a lo de agosto también a los resultados que arrojan, no proclamados, por cierto, todavía, de esta segunda vuelta? No, definitivamente la inconformidad es con lo de agosto y con la anulación. Sin embargo, es precisamente con estos resultados que se van a proclamar en los próximos días que se evidencia la desigualdad de condiciones en las cuales arrancaron en esta elección los candidatos. Además, si es que ilegalmente se habían anulado las elecciones en la primera vuelta, aduciendo que había pues un principio de legitimidad porque se buscaba mayor participación, ahora que ha habido menos participación porcentual, es precisamente con estos resultados que se evidencian los argumentos que teníamos en la primera vuelta. Y definitivamente que vamos a agotar, y el equipo jurídico está en ello, una vez que se proclamen los resultados, agotar todas las instancias que legalmente podemos agotar. Vuelvo con el doctor Diego Zambrano. ¿Esto pudiera dilatar aún más la fecha que todavía desconocemos, tanto de la instalación del nuevo presidente Daniel Noboa, cuanto de la Asamblea Nacional? En realidad no tendría por qué dilatarlo. Recordemos que hay un calendario electoral que consta en la convocatoria de elecciones y que determina que el 30 de noviembre se estaría entregando credenciales. Se entendería que la autoridad electoral diseña el calendario, tanto el Tribunal Contencioso Electoral como el CNE, se juntan en una reunión, definen el calendario y ahí consta o se contemplan todos los recursos, los incidentes, las apelaciones, todo lo que puede ocurrir dentro del procedimiento, y han determinado que el día 30 de noviembre se entregarán credenciales. Ahora bien, tanto la ley orgánica de la función legislativa como la ley orgánica de la ley orgánica electoral determinan que una vez proclamados los resultados oficiales, los resultados definitivos, en 15 días deben estar posesionadas todas las autoridades, es decir, inclusive el presidente de la República. Lo que quiere decir que si se van a entregar credenciales del 30 de noviembre, máximo al 15 de diciembre debería estar posesionado tanto la Asamblea, que lógicamente tendrá que hacerlo unos días antes. Eso sí no determina la ley cuántos días antes, pero se entendería que por lo menos unos 5 días antes, porque la Asamblea tiene que, en una sesión inaugural, nombrar, elegir a sus autoridades y después sí convocar al presidente electo para que, máximo hasta el 15 de diciembre, ya se posesione ante la Asamblea Nacional y pueda empezar a ejercer sus funciones. Pero en principio no tendría por qué el calendario electoral prorrogarse ni aplazarse. De cualquier manera, la impugnación que se prepara
esto tendrá que ventilarse en ese periodo, en esos 15 días, hasta antes de la proclamación, doctor Zambrano. Sí, efectivamente, tendría que evacuarse dentro de ese tiempo. Inclusive, tomemos en cuenta que el Consejo Nacional Electoral no puede proclamar resultados definitivos si no cuenta con la certificación del Tribunal Contencioso Electoral de que no existe ningún recurso pendiente. Pero claro, tomemos en cuenta también que el proceso electoral, digamos, la etapa de proclamación de resultados es una. Después viene la adjudicación de escaños y después viene la entrega de credenciales. Es decir, todavía tenemos unas 2 o 3 etapas por terminar. Sin embargo, el momento en que el Tribunal Contencioso Electoral determine que no hay ningún recurso pendiente, entonces el Consejo Nacional Electoral ya puede hacer la entrega de credenciales. E insisto, no podría pasar este acto del 30 de noviembre porque sería violatorio al calendario electoral y tampoco es, como lo había escuchado a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que decía que si no se presentan recursos, se podía adelantar la entrega de credenciales. En realidad no se puede ni adelantar ni atrasar. Hay una fecha fatal y esa fecha fatal tiene que cumplirse. Doctor Zambrano, ¿pero qué va a suceder en la práctica si es que se impugna y el contencioso electoral no emite la certificación para que se cierre esto? Bueno, como le decía, el único recurso que cabe ahora sería en contra de la nulidad del escrutinio. Y consideremos que en las nulidades electorales, sea del proceso, sea del escrutinio, sea de la elección, existen causales específicas. Es decir, para que declare una nulidad tiene que estar dentro de las causales específicas y taxativamente previstas en la ley, tiene que ser determinante, digamos, para demostrar que efectivamente hay una alteración al resultado final y obviamente se tiene que probar esa causal. No está contemplado dentro de la ley que se pueda, por esta vía, impugnar una resolución anterior o demostrar algún tipo de desventaja ya en la votación. En ese sentido, el Tribunal Contencioso Electoral tiene 15 días para pronunciarse. Podría adelantarme para decir que, digamos, sensible al calendario electoral, el tribunal se pronunciará oportunamente, es decir, antes del 30 de noviembre, y emitirá la resolución para que pueda proseguir el proceso. Recordemos además que el proceso electoral termina con la posesión de las autoridades. Es decir, que la misma autoridad electoral sí puede determinar no solamente que el 30 de noviembre se va a hacer esto, sino inclusive puede terminar la fecha de posesión de las autoridades, porque ese es el acto que da cierre al proceso electoral definitivamente. El economista Tillería, con esas consideraciones, ¿cómo van a agilizar este proceso? ¿Cuándo van a presentar? ¿En qué condiciones las impugnaciones a lo que ustedes han señalado? Sí, bueno, todos los procesos de los cuales habló la presidenta Tamaín, no se descarta pues la reclamación, objeción, impugnación, apelación, recusación de los jueces, ampliación y aclaración. Y nosotros entendemos que esto puede tener como daño colateral que se retrase la posesión del presidente Noboa, por el cual nosotros también estuvimos haciendo campaña en la segunda vuelta y al cual le deseamos el mejor de los éxitos. Pero lamentablemente, y a pesar de que hemos recibido llamadas de algunos amigos diciendo, bueno, pues quédate frío por el bien de la democracia, llevamos 23 años como migrantes, pues quedándonos fríos, siendo la última rueda del coche, quedándonos fríos en un congelamiento bancario, quedándonos fríos cada vez que mandamos remesas, quedándonos fríos cuando en los aeropuertos vemos que niños no quieren despegarse de las piernas de sus madres y dicen, mamá, no te vayas, y aún así seguimos levantando el país. Con lo cual, yo creo que sin necesidad de cerrar carreteras, sin necesidad de tirar piedras, de cautizar la capital, sin necesidad de dar un golpe de Estado, dentro de los márgenes de la ley, estamos presentando todos los recursos y gestionaremos todos los recursos que sean necesarios para sentar este precedente de que
si bien es cierto, nos convocaron a una elección en desigualdad de condiciones, incluso ahora han habido irregularidades en este segundo proceso electoral. Consecuentemente, ¿cuándo tendrán listo ustedes, economista Tillería, para presentar estas impugnaciones? Bueno, la primera parte la empezamos hoy y después de eso hay partes en las cuales necesitamos la proclamación oficial de resultados para comenzar con ciertos procesos, con lo cual, una vez iniciado el proceso hoy, estaremos a la espera de la proclamación oficial de resultados para tomar las acciones consecuentemente. Doctor Diego Zambrano, ¿cuándo debiera proclamar resultados el CNE? Bueno, el Consejo Nacional Electoral tiene 10 días, dice la ley, a partir, o sea, del día de las votaciones, tiene 10 días para realizar el escrutinio. Es decir, en esos 10 días ya tiene que proclamar resultados, es decir, notificar los resultados numéricos a las organizaciones políticas, quienes tienen todo el derecho, el legítimo derecho, de presentar todos los recursos en sede administrativa como en sede jurisdiccional. Lo ha dicho Luis Felipe, esta organización política y cualquier otra tienen todo el derecho constitucional y legítimo de activar todas las vías de las que se sientan asistidos para hacer valer sus derechos. En ese sentido, el Consejo Nacional Electoral en estos días, en estos primeros días de la semana, ya tiene que, perdón, ya no tiene que notificar resultados finales, abrir la etapa de impugnaciones y cumplir con el calendario electoral, porque, insisto, tenemos en cuenta que el calendario electoral se empieza a trabajar de manera regresiva. Es decir, yo establezco que este día se tiene que posesionar el presidente de la República y a partir de ahí empiezo a contar para atrás todo lo que puede ocurrir dentro del proceso. Entonces, esas fechas están contempladas y todavía está dentro de la posibilidad, digamos, del Consejo Nacional Electoral de cumplir. En ese sentido, yo no creo, porque además tomemos en cuenta que el escrutinio de segunda vuelta es un escrutinio relativamente sencillo. Se tuvo ya resultados preliminares con bastante prontitud, pero claro, en el caso de la circunscripción del exterior hay un tema muy específico, que quien hace el escrutinio no son precisamente funcionarios electorales, sino que son los mismos funcionarios de los consulados. Y eso puede generar algunas inconsistencias, puede generar por la falta de experticia en esta materia. Sin embargo, insisto, entiendo que está listo ya el material electoral para enviarlo a Ecuador, porque el escrutinio se lo tienen que hacer acá. La Junta del Exterior funciona acá en Quito, y a partir de ahí estará listo para notificar resultados, recibir las impugnaciones y terminar por adjudicar los escaños. Economista Tillería, si bien van a presentar en las próximas horas, están armando esto, ¿cuál es la expectativa? ¿Qué esperan ustedes de esta impugnación? Bueno, tenemos pues mayor legitimidad para hacer que se anule esta segunda vuelta. Si bien es cierto, la anulación de la primera vuelta tampoco contemplaba ninguna de las 5 causales, no se invocaban ninguna de las 5 causales de la ley. Y esperamos que, así como se anuló la primera vuelta, tengamos ante un escenario muy similar la anulación de las elecciones de esta segunda vuelta. Con lo cual, estaríamos esperando, ¿para cuándo la tercera vuelta? ¿Qué implica eso? O sea, ¿ustedes quisieran que se repita esto? ¿O qué? Bueno, es que en el momento en que se repiten las elecciones, no tendría ninguna de las partes, ninguno de los candidatos tendría un candidato en la segunda vuelta, con la cual tener ciertas ventajas versus otros candidatos. Y lamentablemente uno de los daños colaterales, como decía, es que se comienzan a retrasar ciertas posesiones, a pesar de que lo único que variaría serían los resultados de Europa y de Estados Unidos. El resto de asambleístas
pueden posesionarse. De hecho, la entrega de credenciales, de lo que había comunicado Diana Tamain, iban a ser para ciertos asambleístas provinciales, se iba a dar en los próximos 15 días y el resto se iban a dar después. Bueno, creo que hay suficiente ámbito de maniobra para que queden estos 4 curules donde ha habido afectación, donde han perdido el movimiento Construye, y legítimamente ha perdido 2 asambleístas y los ha ganado la Revolución Ciudadana y ADN, simplemente quedarían en suspenso estos 4 asambleístas. Con lo cual, si hay la voluntad política, así como la hubo, para, violando la ley, anular las elecciones en primera vuelta, hacer unas elecciones como no las contempla la Constitución en segunda vuelta para asambleístas por el exterior, si hay la voluntad política, creo que se puede llegar a un acuerdo para minimizar el daño colateral que esta novatada de voto telemático originó. ¿Cómo ve usted ese panorama, doctor Diego Zambrano? Usted reconocía el derecho que les asiste para la impugnación, sea el Movimiento Construye o cualquiera, para iniciar este proceso legal. Bueno, lo veo poco probable, poco viable inclusive, puesto que digamos, el proceso electoral tiene una secuencia, ¿no es cierto? Tenemos las votaciones, el escrutinio y la proclamación de resultados. Una vez que yo supero ya la etapa de votaciones, esa etapa se cierra, precluye, digamos, ya no puede ser reabierta y le da paso a la siguiente etapa. Hoy por hoy estamos en etapa de escrutinio, es decir que si hay alguna impugnación, si hay algún recurso, este tendría que ser a la nulidad de las votaciones de la segunda vuelta. Porque la nulidad de votaciones de la primera vuelta ya quedó absolutamente cerrada y precluida. Siendo así, entonces si existiese alguna irregularidad tamaña, digamos, que no permita conocer la voluntad popular, se podría declarar la nulidad de las votaciones y efectivamente llamar nuevamente a que los compatriotas del exterior puedan ejercer su voto en una, lo había dicho Luis Felipe, en una tercera vuelta. Sin embargo, bueno, al menos de lo que conozco, no hay una afectación tal al proceso electoral, en esta etapa, que pueda llamar a una nueva votación. Lo contrario, claro, sería retrotraer el proceso electoral. Además que me queda saltando en la mente una cuestión. Sí es cierto, y creo que en eso sí es cierto, que hacer las elecciones de asambleístas en segunda vuelta va en contra del derecho a la igualdad de participación, en eso comparto plenamente, pero hacer esta misma votación cuando ya tenemos un presidente electo, creo que sería muchísimo peor, porque claro, quienes sufragaron a favor de Daniel Noboa estarían también llamados a darle un bloque legislativo lo más fuerte posible para que pueda gobernar. Entonces creo que sí hubo una distorsión en el proceso de segunda vuelta, pero hacer una eventual tercera vuelta generaría una distorsión muchísimo mayor. Es decir, doctor Zambrano, se podría decir, más allá del derecho legal que les asiste para impugnar basados en la ley electoral, serían hechos consumados luego de ventilar las impugnaciones para que llegue a su final con la proclamación de resultados y la posesión del nuevo gobierno y la nueva asamblea. Bueno, en principio no son hechos consumados en tanto y cuanto la resolución que proclame resultados todavía pueda ser impugnada, pero claro, como es un acto administrativo, tiene un tiempo para ser atacado, y de no hacerlo o de resolverse a favor del acto administrativo, este causa estado, es decir, queda en firme y por razones de seguridad jurídica pues no puede ser discutido nuevamente. Entonces, o es como las etapas son lineales, entonces ahorita nos encontramos en una etapa y no podríamos atacar o regresar a discutir sobre una etapa precedente. Entonces sí, lo que ocurrió antes de las votaciones del 15 de octubre, sí, efectivamente eso sí es cosa juzgada,
Eso sí está absolutamente consumado. Y lo que sí cabe discutir, si es que las organizaciones políticas así lo consideran, es discutir desde la votación del exterior, la proclamación de resultados, la adjudicación de escaños y la fecha de posesión. Eso es lo que queda por delante y eso es sobre lo que podamos discutir. Para atrás ya sería imposible. Bien, economista Tellería, ¿cuál es la expectativa que tienen en todo lo que ustedes están organizando y van a presentar en las próximas horas? Bueno, definitivamente eso, que se declare la nulidad de esta elección de segunda vuelta, precisamente por la desventaja de condiciones. Todo tiene su génesis definitivamente en el acto ilegal de la anulación ilegal de la primera vuelta y estamos viendo los resultados. Al final, la legitimidad que trataban de darle a esto, diciendo que más gente iba a participar, ahora se va a demostrar cuando proclamen los resultados que porcentualmente menos gente ha votado. Con lo cual, incluso ese principio de legitimidad quedaría pues por el suelo. Nuestra expectativa es que se declaren nulas las elecciones de la segunda vuelta a nivel de asambleístas por el exterior y bueno, habrá que empezar a analizar jurídicamente y políticamente si es que se aceptan los resultados de la primera vuelta donde porcentualmente más gente votó y donde todos los candidatos arrancaron en igualdad de condiciones o nos vamos a una tercera vuelta. Pero bueno, eso será harina de otro costal en el momento en que el Consejo Nacional Electoral y el Contencioso Electoral comiencen a pronunciarse sobre los recursos que vamos a poner. Doctor Zambrano, ¿cuál sería la expectativa frente a esto? Porque en el escenario posible o supuesto de que se acogiera la impugnación en el contencioso, ¿cuál sería el panorama? Bueno, de un escenario eventual, digamos que efectivamente se declare la nulidad de las votaciones en el exterior, tendrían que ser llamados nuevamente los compatriotas a sufragar dentro de los siguientes 10 días. Digamos, ese sería el escenario. No puede entrar en posesión la asamblea, digamos, no se puede instalar la asamblea con una parte de asambleístas electos y en firme su cargo y otra no. Digamos, la entrega de credenciales sí, esa sí se puede hacer por partes, pero claro, la asamblea como tal tiene que instalarse con la totalidad de los asambleístas posesionados, ¿cierto? Entonces, esta posibilidad de que entre por partes a funcionar la asamblea no cabe. Ahora bien, si es que el Tribunal Contencioso Electoral declara la nulidad, insisto, se tendrá que llamar nuevamente a votaciones y seguir el proceso electoral normal, digamos. Votaciones, escrutinio, proclamación de resultados y demás. Eso sí, achica evidentemente los tiempos, pero también está la responsabilidad y la capacidad de respuesta de la autoridad electoral para no desconocer el derecho de las organizaciones políticas de impugnación, pero tampoco hemos dejar abierto el proceso electoral indefinidamente, sobre todo en en un contexto tan complejo institucionalmente hablando, donde nos urge avanzar como sociedad con algunas certezas. Bien, muchas gracias por participar en la revista de Opinión Democracia, el economista Luis Felipe Tellería, procurador común en el Movimiento Construye, y el doctor Diego Zambrano, experto electoral sobre esto, que se vendría las impugnaciones a los resultados electorales de elección asambleístas en el exterior. Muchas gracias a Luis Felipe y a Diego por la atención esta mañana. Muchas gracias, un saludo, Diego. Saludos cordiales, un buen día con todos. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:15 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con dos juristas, el doctor Ramiro García Falconi, académico y penalista, y el doctor André Benavides, constitucionalista, sobre los desafíos de la justicia, el papel del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia en estos momentos.
Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.